G77, Rubén Darío Cuellar, dale. Primero que nada tenemos que entender que el llamado grupo G77 más China no es un organismo multilateral formalmente establecido, es decir, no es una institución creada, es un grupo de coordinación que como tal no tiene existencia propia, sino se reúnen los países para intercambiar criterios y lograr, ojalá, posiciones comunes frente a temas que son tratados en la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre todo en ese espacio. Porque tenemos que entender cómo nace el G77. Cuando a fines de la década de los 60 el mundo vivía uno de los momentos más duros de la Guerra Fría, la llamada Guerra Fría, entre las dos potencias dominantes, Estados Unidos y la Unión Soviética, había una política de ambas potencias de exigir alineación total con ellos. O estás conmigo o estás contra mí, decían los actores de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Y ante esa presión surgen dos tipos de organizaciones, de instancias. El movimiento de países no alineados, que tiene toda una formalización, se establece y se crea como tal para frenar en lo político esa presión que hacían las dos grandes potencias, y en lo económico que se crea este grupo, que era en principio de 33 países, para coordinar acciones comunes frente a propuestas de Naciones Unidas. A fines de los 70, comienzo de los 70, fines de los 60, comienzo de los 70, se discutía la creación de la UNTAC, la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y ahí es donde el grupo de los 33 países, que hoy se conoce como G77, empieza a proponer una serie de medidas de propuestas para llevarlas como propuestas del bloque y lograr ser introducidas, ya sea al interior de este naciente organismo que era la UNTAC, o al interior de otro organismo que era muy importante, que era el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, más conocido como el GATT. Es decir, anualmente los países se reunían antes del periodo de sesiones de las Naciones Unidas para intercambiar criterios y tomar posiciones comunes en torno a estos dos grandes organismos. Posteriormente de la década de los 70, la importancia del G77 decayó muchísimo, porque una vez cumplido el objetivo, ya la instancia de coordinación no era tan requerida, ¿no? Luego hay un par de actuaciones importantes del movimiento no alineados. La última es los acuerdos que se logran en Doha, la declaración de Doha, que es una forma de exigir el comportamiento de las grandes potencias a nivel de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, se hace lobby, se hace cabildeo para lograr una posición en común. Por eso mismo, la aprobación del decreto 1910 en días pasados por el gobierno no es correcta. No es un organismo internacional, es una instancia de cabildeo, es una instancia de intercambio de información para adoptar medidas en común para proponer en el seno de Naciones Unidas. ¿Y qué dice este decreto 1910? Autoriza al gobierno la utilización de fondos públicos para el pago del coste de la presencia de delegaciones extranjeras en Bolivia. Eso no es correcto. No es correcto. No es correcto porque cuando el presidente fue a Fiji, a la última cumbre, se pagó sus gastos. Y analicemos, veamos cómo fue la gente a la Argentina, cómo vino la gente a Bolivia cuando fuimos presidentes en la época de Jaime Paz Zamora. No se puede autorizar un solo peso para traer a nadie, ¿no? Bajo ese concepto. Cada país que quiera participar de la propuesta de agenda que Bolivia va a hacer como país anfitrión, la propuesta de agenda que se está negociando en Nueva York, tiene que correr con sus propios gastos. Lo contrario implicaría un gasto al margen de lo que la ley dice. No es un organismo internacional y por lo tanto no tiene el apoyo oficial del Estado boliviano. Todo lo que diga la declaración, porque lo que se estila al final de esta reunión es hacer una declaración, que se va a llamar la Declaración de Santa Cruz, porque lleva normalmente el nombre de la ciudad donde se adopta la declaración. Va a ser una serie de temas sobre los cuales tiene que existir previo acuerdo de los participantes. Es decir,
Vienen 34, supuestamente vienen 34 jefes de Estado de los 133 países participantes, más China. Tienen que llegarse a consensos, políticas económicas tan distanciadas como la de Colombia o la de Chile o la de Costa Rica, con las propuestas que va a hacer Irán, Azerbaiyán, las que va a hacer la misma Cuba. Entonces, la única forma de lograr consenso en este tema es que las declaraciones sean tan generales, sean tan, como dicen en términos vulgares, tan light, tan livianas, ¿no?, que no vayan a despertar el resquemor ni la desconfianza en ninguno de los países. Por lo tanto, no es que acá se discuten. Ese proyecto de declaración se viene trabajando en Naciones Unidas, porque en Nueva York, donde está la sede de Naciones Unidas, en los hechos el país que asume la presidencia es el país donde se va a realizar la reunión, y esta presidencia pro tempore convoca a los embajadores de los otros países miembros del G77 a realizar la discusión de esta agenda. De ese trabajo depende lo que va a contener la declaración. Muy pocas veces o muy pocos temas se deja a la discusión de los que van a estar presentes, porque por lo general son discusiones muy amplias, muy profundas, como para permitir que se resuelvan en 2 o 3 horas de reunión.